Bueno, vamos a retomar la clase en donde nos quedamos la semana pasada, donde habíamos empezado estudiando, ¿no? Una partícula de suelo, donde tenemos el planteamiento de que tenemos un flujo de agua que penetra en la dirección X y un flujo de agua que penetraba en la dirección vertical Z, ¿no? Y eh, habíamos visto que en la salida las velocidades variaban en magnitudes dB de X veces dx y dB de Z veces dz. Haciendo las ecuaciones de equilibrio que habíamos visto también la semana pasada, habíamos llegado a esa condición de equilibrio. Ahí en esa expresión podemos reducir una serie de términos semejantes y teniendo en cuenta que dentro de esta expresión B en X es igual a K veces la permeabilidad en la dirección X y que B, la velocidad en Z, es igual a K veces la permeabilidad en la dirección Z, de acuerdo a la ley de Darcy. Y reemplazando, ¿no? Que el campo de velocidades es representado por una función phi que es dada por K veces H. Nosotros podemos eh, reescribir la expresión en la forma que la velocidad en X varía de acuerdo a una función phi en relación a X y que la velocidad Z varía en función de esa velocidad, de esa función, perdón, phi, en relación a z, ¿no? Si nosotros asumimos que una función, como les digo, de forma phi, para representar velocidades, la velocidad en x y la velocidad en z pueden expresarse en función de esa función phi y reemplazando, ¿no? Este par de relaciones en esta ecuación de continuidad, podemos reescribir la ecuación de continuidad del flujo por una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? De manera que eh, la ecuación que rige el flujo bidimensional está dada por la derivada segunda de una determinada función phi en relación a x y la derivada segunda de esa función phi en relación a z. La suma de ambas derivadas es igual a cero, ¿no? Esto es lo que se llama como ecuación de la continuidad y es la que rige cómo se da el flujo de percolación de agua en dos dimensiones o llamado también flujo bidimensional, ¿no? Entonces, prácticamente esta expresión se representa como dos curvas que siempre se interceptan en ángulos rectos y un par de curvas en una misma dirección que son paralelas, se las llama, por ejemplo, si yo tengo dos pares de curvas, a, la, a dos pares de curvas siempre se les llama líneas de flujo.
líneas de flujo de esa función phi y al otro par de curvas que interceptan perpendicularmente se les denomina líneas equipotenciales. ¿Ok? Entonces lo que esa expresión de flujo bidimensional me representa es de que esa función phi me representa siempre pares de curvas que en la dirección X y de dirección Z se interceptan siempre en ángulos rectos y a un par de líneas en una dirección se le llama líneas de flujo y al otro par de líneas se le denomina líneas equipotenciales. Eso es lo que representan, ¿no? Esa ecuación. Eh, no sé si quedó entendido, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto de lo que son esas líneas de flujo. Bueno, el hallar una función phi y resolver la ecuación diferencial puede ser un problema complejo para resolverlo a mano, ¿no? Es por eso que es muy común la solución del problema de flujo bidimensional a través de un proceso gráfico que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, generalmente, cuando yo tengo un problema, ¿no? Donde tengo un medio impermeable, como es esta tabla estaca, por ejemplo, que se hinca en un medio poroso, siendo que a determinada profundidad yo voy a tener un estrato impermeable. Esta carga de agua tiene un potencial que hace que el agua percole, ¿no? A través de mi medio poroso. ¿Qué significa esto? De que yo siempre que tengo una represa y tengo suelo antes de llegar a la roca, siempre voy a tener una pérdida de, siempre voy a tener una pérdida de reservorio de agua por el agua que siempre continúa filtrando por el subsuelo. Y fíjense aquí la forma, ¿no? En que el agua percola por el subsuelo obedece a esa ecuación de Laplace de flujo bidimensional, ¿no? Porque el flujo siempre se da a través de líneas paralelas, como pueden ver acá, que a estas líneas paralelas se les llama líneas de flujo. Y siempre van a haber líneas perpendiculares a las líneas de flujo que van a cortar a las líneas de flujo siempre a 90 grados. Que a las líneas color naranja las llamo de líneas equipotenciales y las líneas en las cuales el agua eh, percola a través del medio poroso las llamo de líneas de flujo. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Está entendido, ingeniero. Ok, gracias, Carlos. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí en pantalla es una red de flujo o una malla de flujo en donde lo que
se hace, cómo se traza una malla de flujo o una red de flujo como la que ustedes están viendo. Yo tengo aquí tengo siempre, antes de trazar mi malla de flujo, yo tengo que identificar mis superficies permeables y mis superficies impermeables. Entonces aquí esta pantalla es una superficie impermeable. El fondo de roca también es una frontera impermeable. Y ustedes pueden ver el fondo del suelo, tanto del lado del acúmulo de agua, que estoy resaltando en color verde, es un medio permeable. Y también aguas abajo tenemos medio permeable. Entonces, algunos conceptos importantes aquí es que eh, superficies permeables son líneas equipotenciales y superficies impermeables son fronteras de líneas de flujo. ¿Qué significa eso? A partir de esas condiciones de frontera donde yo identifico líneas de flujo impermeables y permeables, lo que hago es tomando en cuenta, ¿no?, que mis líneas de flujo siempre son paralelas entre sí. Mis líneas equipotenciales también son paralelas entre sí. Y que líneas equipotenciales con líneas de flujo se cortan a 90 grados. Yo aquí tengo una línea equipotencial, por ejemplo, porque es un estrato permeable. ¿Qué significa? Que aquí voy a tener cortando varias líneas de flujo. Entonces, de aquí puedo dibujar una línea de flujo que va hasta determinada oportunidad y conforme la línea de flujo se aproxima del estrato impermeable, que es una frontera de línea de flujo, va torciendo hasta llegar perpendicular a la línea equipotencial, que es el terreno aguas abajo. ¿Quedó entendido ese criterio? De igual forma, yo puedo ir trazando las otras líneas de flujo. Fíjense que aquí, más o menos como estamos cerca de la frontera, ¿no?, de la pantalla de línea de flujo, esta corre más o menos paralela, tuerce y sale aguas abajo. Y con respecto, una vez trazadas, ¿no?, mis líneas de flujo, lo que hago es trazar líneas equipotenciales eh, que cortan perpendicularmente o aproximadamente de forma perpendicular mis líneas de flujo. Con eso yo tengo identificado, eh, tengo identificado mi red de flujo. ¿Quedó entendido los parámetros de cómo se traza una red de flujo? Sí, quedó entendido, ingeniero.
¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, ¿por qué son importantes las líneas piezométricas? Las líneas piezométricas son importantes porque si yo, por ejemplo, agarro esta línea piezométrica aquí, ¿dónde está ese elemento C que, que habíamos comentado en la clase anterior? Y coloco una serie de piezómetros a lo largo de esa línea piezométrica en negro. Voy a colocar uno aquí, otro piezómetro aquí y otro aquí. La línea piezométrica es importante porque me identifica todos los puntos que poseen misma carga hidráulica. Fíjense que aquí este punto C está sobre la línea piezométrica negra. Si yo coloco varios piezómetros a lo largo de esa línea equipotencial, entonces el nivel de agua siempre me va a subir al mismo nivel en todos los puntos que atraviesa mi línea equipotencial. Por eso se llama equipotencial, ¿verdad? Es la línea que une a todos los puntos que presentan mismo potencial de carga hidráulica. ¿Quedó entendido del concepto de línea equipotencial? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, otro detalle es de que conforme mi línea de flujo va atravesando líneas equipotenciales, significa que el agua, conforme percola el suelo y atraviesa diferentes líneas equipotenciales, pierde energía para seguir percolando. Entonces, si yo tengo el concepto de que al atravesar una línea equipotencial, mi línea de flujo sufre una caída delta H, a través de la red de flujo yo puedo ir contando cuántas líneas de flujo atraviesan, ¿no?, mi línea equipotencial, lo que se va a ir traduciendo en un número de pérdida de energía del agua para percolar el suelo, ¿no? Este concepto es muy importante cuando yo quiero minimizar mi pérdida de agua retenida en una represa. Porque mientras mayor sea el trayecto de una línea de flujo, eh, cada vez va a ser menor la energía que va a tener el agua para percolar y con eso yo voy a conseguir retener mayor volumen de agua en mi represa, ¿no? No adelanta yo construir una represa en un medio muy poroso donde no haga un control, ¿no?, de esa energía que va perdiendo el agua a lo largo del agua por un diseño ineficiente de mi red de flujo y la proyección de mis represas sobre esta red de flujo. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ningún ingeniero. Ok, gracias, Carlos. Bueno, ¿cuánto pierde el agua al percolar
de un punto a otro, ¿no? Generalmente lo que se busca es graficar la red de flujo de la forma más uniforme posible. eh, y habíamos visto que si nosotros teníamos, ¿no? eh, una carga de agua, aguas arriba y aguas abajo teníamos otra determinada cota del nivel de agua. El gradiente hidráulico en clases anteriores habíamos visto que era dado por delta H sobre A y que aplicando la ley de Darcy, la velocidad de percolación, ¿no? O de descarga era dada por K veces I, ¿no? Entonces, sustituyendo, ¿no? Eh, eh, el valor de I, tenemos que la velocidad de percolación de agua en un medio poroso está dado por K veces delta H sobre A y que delta H es el número de caídas equipotenciales que se tiene en la percolación de un medio. En otras palabras, aquí H sería la carga hidráulica total entre aguas arriba y aguas abajo. Si yo pongo un piezómetro en este punto y pongo otro piezómetro en este otro punto, vamos a suponer que en la primera línea equipotencial el piezómetro sube hasta cierto nivel y en la segunda línea equipotencial sube hasta otro determinado nivel. Siempre se busca que la distancia entre líneas equipotenciales y líneas de flujo siempre sea la misma, ¿ya? Para facilitar y minimizar los errores. Donde aquí delta H de una línea equipotencial hacia la otra, mi delta H no va a ser otra cosa que H dividido por el número de líneas equipotenciales que va a atravesar mi flujo asumiendo una red cuadrada. Entonces mi delta H es la carga hidráulica total entre aguas arriba y aguas abajo dividido por el número de líneas equipotenciales totales que va a atravesar mi red de flujo, eh, conforme podemos ver en la figura. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, si nosotros aquí, ¿no? Sustituimos eh, nuestro valor de delta H por H1, que es la carga hidráulica, y ND, mi número total de líneas equipotenciales. Finalmente llegamos a nuestra ecuación de velocidad de flujo de percolación de una determinada línea de flujo a lo largo de mi subsuelo. ¿Ok? Bueno, si nosotros queremos, en vez de calcular velocidad de percolación, queremos multiplicarla por eh, caudal de percolación, una línea de flujo lleva una determinada velocidad. Y como nosotros hemos visto que se forman varias líneas de flujo, si yo quiero calcular cuál va a ser
el caudal que va a fluir, ¿no? Entre dos líneas de flujo, siempre yo trabajo con un ancho unitario. Entonces, suponiendo que estas líneas de flujo tienen un ancho unitario, y suponiendo que yo tengo una separación entre líneas de flujo de una magnitud B, entonces multiplicando esta expresión veces B y veces 1, yo obtengo cuánto va a ser mi caudal. Entonces, si esta expresión yo la multiplico por mi separación B entre líneas de flujo, yo obtengo cuál es el delta Q, es decir, cuál es el caudal que estaría fluyendo a través de eh, un espacio comprendido entre dos líneas de flujo. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto hasta aquí. No entendí. Bueno, si yo en mi red de flujo tengo un número determinado de canales de flujo NF, entonces el caudal total que estaría percolando, ¿no?, a través de mi red de flujo estaría dado por el número de canales de flujo veces el flujo que percola a través de un canal delta Q, que está dado por esta expresión. ¿Ok? Bueno, aquí les estoy dejando algunos ejemplos de cómo construir cómo construir redes de flujo eh, equidistantes. Entonces, en color azul, lo primero que ahí tengo, por ejemplo, una presa de hormigón, donde toda la presa es impermeable, tiene un dentellón también que es impermeable, y en color negro están las líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, eh, me empiezan a trazarse líneas de flujo que son perpendiculares a mis líneas equipotenciales y aproximadamente paralelas a mis puntos impermeables que están en color azul. Y la forma de hacer la malla lo más impermeable posible es de trazar a lo largo de la longitud de mis líneas de flujo una serie de círculos, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Y después colocar más líneas equipotenciales y más líneas de flujo tangenciando siempre los círculos de manera a efectuar mi red de flujo lo más cuadrada posible. ¿Ok? Se agarran un compás y con el compás van tangenciando, ¿no? Todas las líneas equipotenciales y las líneas de flujo. Y ahí tenemos la malla lo más cuadrada posible. ¿Por qué es importante hacer la malla lo más cuadrada posible? Porque mientras más más perpendicular se corten mis líneas equipotenciales con mis líneas de flujo, más cerca voy a estar yo de la representación gráfica de esa ecuación diferencial de segundo orden que deducimos, ¿no? Hoy en día hay métodos analíticos a través de técnicas numéricas que integran, ¿no?, una función para poder hallar una solución analítica, ¿no? Pero eso pueden ustedes verlo en
en literaturas de programas computacionales, como ser el Geo5, por ejemplo, o el grupo de programas de Rock Science que permiten hacer ese tipo de procesamiento matemático, ¿no? Para alcances de este curso vamos a ver apenas la solución desde el punto de vista gráfico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ninguna pregunta, ingeniero. Gracias, Carlos. Entonces, eh, voy a presentar el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer unos 5 minutos de intervalo y después volvemos para ver cómo se soluciona este ejercicio. ¿Ok? Entonces, este es un problema donde, fíjense, tenemos una presa impermeable de hormigón donde a cierta profundidad tenemos un estrato impermeable y lo que se quiere, se ha construido, como pueden ver aquí ya la red de flujo o malla de flujo, lo más cuadrada posible. Y se quiere saber cuánto está percolando de agua por el subsuelo, ¿no? Se considera que el suelo va a tener una conductividad hidráulica del orden de 0,3 metros por día para el material de fundación. Esta red de flujo no es una red de flujo perfecta, ya que si ustedes se fijan, los círculos en rojo podría intentarse mejorarse la red de flujo, pero siempre este método gráfico va a tener cierto error, ¿no? Lo que se busca, por eso es siempre hacerlo la red lo más cuadrada posible. Para efectos de este ejercicio vamos a asumir esa red. Y aquí vamos a considerar apenas un canal de flujo de un ancho A, una longitud delta X para nuestro canal y vamos a analizar la cantidad de flujo que está percolando a través de 1 metro de nuestra presa. ¿Quedó entendido el ejercicio hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ok. Gracias. Entonces, nuestra sección transversal, ¿no? De canal, a través del cual va a estar percolando el agua, va a ser mi ancho A veces 1 metro de longitud. Ese va a ser la sección transversal de mi canal de percolación de agua. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un intervalo de 5 minutos. Ya voy a mandar otro link al grupo para continuar con este ejercicio y algunos otros conceptos de percolación de agua en presas de tierra. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Está bien. Muchas gracias. Entonces ya les envío el nuevo link de la clase. Gracias. Entonces retomamos en 5 minutos con un nuevo link que les voy a enviar. Muchas gracias. Ok, retomando el audio y presentación. ¿Aló? Se escucha, ingeniero. Ok, gracias, Janet.
Bueno, entonces vamos a ver cómo aplicamos esa ecuación de continuidad para nuestra red de flujo y la ley de Darcy para saber la cantidad total de agua que estaría percolando por nuestra presa. Entonces ustedes pueden ver que en este canal de flujo, bueno, todos son paralelos. De acuerdo a la malla o red de flujo que nosotros hemos construido, estamos atravesando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 líneas equipotenciales. Y que nuestra carga hidráulica, habíamos visto, ¿no? En láminas anteriores, nuestra carga hidráulica es de 6 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pérdida hidráulica que está experimentando nuestra línea de flujo al atravesar una línea equipotencial? Es nuestra H total, nuestra carga hidráulica total de 6 metros dividida por el número de líneas equipotenciales que mi línea de flujo atraviesa desde aguas abajo hasta aguas arriba. En este caso, nuestro delta H a cada cruce, ¿no?, de línea equipotencial equivale a 40 centímetros, o es decir, 0,4 metros. ¿Quedó entendido? Sí. Ok, Sí, gracias, Cristian. Bueno, entonces ahí aplicamos nuestra ley de Darcy, donde prácticamente la pérdida va a ser nuestro K. En realidad esta expresión es la aplicación de esta ecuación que vimos anteriormente. Ya calculamos HU sobre ND, que es nuestro valor de 0,4. Y lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar por el coeficiente de permeabilidad, que es K. Entonces, lo que vamos a hacer, este valor sería nuestro valor de H1 dividido por ND en nuestra expresión. Y eso lo multiplicamos por K. Y veces la sección dividido por B, ¿no? En la expresión que yo les escribí láminas atrás, teníamos la relación B sobre A. Solo que aquí la relación sería A sobre delta X en este ejercicio. Si usted, ¿cuál es la ventaja de la red cuadrada? Que si mi malla es cuadrada, aquí B es igual a A, o A es igual a delta X en esta nomenclatura, ¿no? Por lo tanto, estos valores se reducen y con eso mi caudal que yo estaría perdiendo por percolación solamente en este canal de flujo aquí sería 0,3 metros por día, que es mi coeficiente K, veces mi relación del delta H sobre delta X, o en este caso mi H sobre ND, ¿no? Con eso tengo una pérdida de
0,12 metros cúbicos de agua al día. Pero eso es solamente para un canal de flujo, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo, en toda mi malla, tengo 4 canales. Entonces es por eso que aquí ese valor se tiene que multiplicar por 4. Entonces mi pérdida total por día sería de casi medio metro cúbico por día, por metro de presa, ¿no? Acuérdense que estoy considerando un ancho de presa de apenas 1 metro. Nadie construye, ¿no? Un ancho de presa de 1 metro. Una presa, fácilmente una presa pequeña tiene un ancho de 100 metros, ¿no? De longitud. Entonces, si suponemos 100 metros de longitud para 100 metros de presa, la pérdida de agua, ¿no? De acúmulo de agua sería de 48 metros cúbicos por día. Es decir, 48.000 litros de agua por día estarían percolando por mi subsuelo para esta situación. ¿Quedó entendido eso? Sí, queda entendido, ingeniero. Si dividimos ese valor por un consumo, ¿no? En ciudad de 200 litros día, estaríamos hablando de esos 48.000 litros se traducen en 240 personas que estarían dejando de consumir agua al día. Entonces, fíjense que el tema de percolación o pérdida de agua, ¿no? En presas de tierra o en presas inmersas en medios porosos es un parámetro bastante delicado y que debe eh, estudiarse cuidadosamente, ya que hay muchas presas que han sido construidas y que prácticamente no llegan a acumular agua porque todo el agua percola por el subsuelo. Es un tema bastante delicado y que vamos a ver algunos parámetros en esta clase sobre cómo controlar, ¿no? Esa pérdida de agua. Bueno, un parámetro que nosotros adoptamos eh, que es bastante simplista, digámoslo así, es que si analizamos la trayectoria, ¿no? que recorre una red de flujo, no lleva la misma dirección todo el tiempo. Fíjense aquí, la dirección preponderante es vertical, ¿no? Mientras que en este trecho la dirección preponderante del trayecto de percolación de agua es horizontal. El suelo presenta, ¿no? La particularidad de que no es ni homogéneo ni isótropo, ¿no? Entonces, lo mismo, esta heterogeneidad de suelos o anisotropía de suelos genera que mi suelo presente una determinada permeabilidad en la dirección vertical y que presente otra permeabilidad del mismo suelo diferente en la dirección horizontal, siendo que estas permeabilidades KB y KH no sean iguales, ¿no? Entonces,
Tersay propuso, ¿no? Unos parámetros de trabajar con un coeficiente de permeabilidad compuesto que vamos a ver cómo se considera para no cometer este error, ¿no? De considerar que la permeabilidad es la misma del suelo a lo largo de toda esa eh, trayectoria de mi línea de flujo. Entonces, lo que se hace, ¿no? Para considerar esta anisotropía es deformar, ¿no? La escala horizontal por un factor que es la raíz cuadrada de K2 sobre K1. Y a la hora de calcular el caudal de pérdida en mi suelo, el caudal a través de un canal de línea de flujo va a estar, en vez de multiplicar nosotros por la permeabilidad K genérica como vimos, ¿no? En el ejercicio anterior, multiplicamos por el coeficiente de permeabilidad compuesto dado por la raíz cuadrada de K1 veces K2. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Otro aspecto de que es relacionado al control de la infiltración que puede estar dándose por mi subsuelo. Por ejemplo, en el caso anterior nosotros habíamos visto que estábamos perdiendo una cantidad de agua del orden de 48 metros cúbicos por día. En el caso de esa presa hipotética de 100 metros que vimos del ejercicio, hay técnicas constructivas que permiten reducir esa pérdida, cambiando parte, ¿no? del material, por ejemplo, del subsuelo. Aquí tenemos el estrato rocoso, por ejemplo, y una de las formas de controlar, ¿no? o reducir esa capacidad es abrir una zanja en todo el estrato permeable y reducir, reemplazar, ¿no? Por material arcilloso bastante impermeable. En presas de tierra, este es el esquema que se acostumbra, ¿no? Siempre de emplear. Siempre el corazón de la presa se construye con material impermeable y lo que se llama espaldones, que son los taludes, ¿no? Que protegen el corazón impermeable de la presa, se construyen ya en material granular o inclusive con bloques de roca, que vamos a ver algunas características de estos componentes de presa de tierra en la semana que viene. Bueno, entonces esta es una técnica de controlar la pérdida de agua. El corazón de arcilla, ¿no? con el que se construye la presa se prolonga hasta encontrar estrato impermeable. Esto es interesante de ejecutar cuando nosotros tenemos poca profundidad, ¿no? del estrato rocoso o estrato impermeable, por decir hasta 10 metros, 12 metros. eh, Se podría estar haciendo este tipo de excavaciones. Cuando es muy profundo, ya imagínense el talud, ¿no? Y el costo de excavación que significaría emplear este tipo de solución. Es por eso que hoy en día, cuando se tienen, ¿no? una profundidad muy grande
de mi estrato permeable hasta encontrarse el estrato impermeable, lo que se acostumbra a hacer es realizar inyecciones hasta llegar a cierta profundidad en las rocas, ¿no? Estas inyecciones son muy similares a los sistemas de ejecución de pilotaje, donde lo que se hace es inyectar, puede ser con concreto, pero sale más caro. Hay materiales como ser lechada de cemento, bentonita u otros tipos de lodos que permiten impermeabilizar a través de un sistema de piloteamiento intercalado para garantizar así que le va a costar más al agua atravesar estos estratos impermeables, generando así una pérdida de energía, ¿no? Que aquí ustedes lo pueden ver. Suponiendo que aquí tengamos nuestra malla de flujo, ¿no? Esta cota, bueno, aquí tenemos la línea piezométrica o el gradiente hidráulico, ¿no? Para el estrato permeable existente. Una vez que la línea de flujo entra dentro de la frontera del material impermeabilizado, que es esta zona, lo que tengo yo es una caída más abrupta de mi cota piezométrica. Y esa caída más abrupta de mi cota piezométrica se debe a que el agua, al atravesar estratos menos permeables, pierde mayor energía. Eso vamos a ver la semana que viene en un ejercicio para ir cerrando, ¿no?, la materia de cómo se calcula, ¿no?, este cambio dependiente de mi cota piezométrica para generar así una mayor caída de energía de percolación del agua, y con eso reduzco la percolación, es decir, el volumen de percolación de agua a través de mi subsuelo. ¿Quedó entendido este criterio, este concepto? Sí, Quedó entendido, ingeniero. Ok, muchas gracias. Antes que me olvide, cuando tenemos presas de tierra, es muy común, es muy importante, mejor dicho, siempre colocar un filtro de grava y arena en esta zona. ¿Por qué? Porque cualquier percolación de agua que yo tenga a través de mi núcleo a través de mi núcleo de arcilla, el agua al llegar al filtro va a ser drenada rápidamente al pie del talud y drenada a través de un método adecuado de tubulaciones hacia afuera de mi presa. ¿Por qué es importante esto? Porque si el agua empieza a percolar y generar subpresiones aquí abajo, caso yo no coloque ese filtro, lo que puedo tener es una inestabilidad del talud aguas abajo de la presa, generando así ruptura de la presa y con consecuencias que pueden ser desastrosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la introducción de estos filtros, que en caso que haya percolación de agua a través del corazón de la presa, el agua sea drenada a través de esos filtros y evacuada, ¿no?, fuera de la presa, evitando que llegue a alcanzar o cortar, ¿no?, el talud aguas abajo, generando un gran riesgo de falla de talud por esa supresión de agua de poro. ¿Quedó entendido? sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, muchas gracias.
Bueno, otros tipos de soluciones alternativas, ¿no? Son la introducción de una pantalla, ¿no? Rellena con material impermeable, alternativa a la zanja o al pilotaje. Se pueden hacer rastrillos de diafragma, que sería otro método. Eh, y otros métodos también que se acostumbran a introducir es el de colocar, por ejemplo, un lecho, extenderse, ¿no? Con una lechada de cemento, con arcilla, aguas arriba de la presa, para que las líneas de flujo, en vez de percolar desde aquí, empiecen a percolar desde un punto más alejado. ¿Y eso qué me genera? Forzar a que el trayecto de agua tenga que atravesar una mayor cantidad de líneas equipotenciales, generando así una mayor pérdida de energía del agua en la percolación del flujo, ¿no? Es otro tipo de solución alternativa de prolongar, ¿no? Hacia aguas arriba en la base, una base impermeable, para forzar así la trayectoria de la red de flujo a través de una mayor línea de una mayor cantidad de líneas equipotenciales, generando así una mayor pérdida de energía de percolación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí o duda? Bueno, hay otros métodos de cálculo, ¿no? Del espesor, de cómo dimensionar, ¿no? El espesor del filtro en el corazón de la presa, para garantizar que la percolación de agua en mi presa no atraviese el talud, pudiendo desestabilizar el talud aguas abajo. Se estima en función de ese parámetro. Ustedes el espesor de mi, de mi filtro, dado como un medio de H veces Kc sobre Kd elevado a la 1,5, ¿no? Bueno, H es el ancho del espaldón, aguas abajo del nivel del dren. Entonces H sería este ancho del espaldón aguas abajo, y KD y KC son las permeabilidades del núcleo de la presa y la permeabilidad del dren, cuyo ancho queremos proyectar, ¿no? Entonces, a través de esa ecuación se puede dimensionar el ancho de mi dren, para garantizar así la estabilidad del talud aguas abajo. Bueno, eficiencia de carga hidráulica o eficiencia de cabeza se puede definir de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver, yo aquí aguas arriba en esta presa tengo una altura de carga hidráulica de magnitud H. Aquí introduje en un determinado ancho, bajo el corazón de mi presa, una serie de inyecciones en un ancho total T. Como les había comentado, sustituir parte del material permeable por material de menor permeabilidad me genera un cambio de pendiente con relación a la pendiente del material existente. Entonces la eficiencia, ¿no? de carga hidráulica o de cabeza, como está ahí, se obtiene dividiendo, ¿no? La caída
de cota piezométrica que sufre mi red de flujo cuando atraviesa la zona de reducción de permeabilidad del suelo con respecto a la carga hidráulica total. Entonces, este es el parámetro de eficiencia EH. Una eficiencia EH de 80%, por ejemplo, significa que al atravesar mi material impermeabilizante, la energía de percolación se reduce en un 80% en relación a la energía total. ¿Quedó entendido eso? Sí se entendió, ingeniero. Ok, gracias, Carlos. Entonces, ese es un parámetro para evaluar, ¿no? Cuán eficiente es la solución que estoy yo introduciendo para reducir la impermeabilidad eh, de mi presa, ¿no? Y la eficiencia del flujo, esta se mide por esta expresión 1 menos Q sobre Q0, donde Q es la pérdida que yo tendría de agua por percolación si no existiese, perdón, Q0 es el caso del agua que percolaría sin mi mejora, ¿no? O sea, si lo hiciese sobre mi terreno natural, sin ninguna mejora. Y Q es con la introducción de la mejora de mi suelo, ¿no? Entonces, estos dos parámetros son muy importantes para yo, digamos, voy a tener una pérdida por percolación de agua para el material natural existente de, por ejemplo, el orden de 50 metros cúbicos, ¿no? Al día. Voy a introducir rastrillo y con eso calculo mi eficiencia y ver si es un 50, 60, 70%, ¿no? ¿Cuánto es? Por lo general, rastrillos bien construidos, por lo general se debe garantizar que la eficiencia, ¿no? De mejora en el desempeño de la presa en cuanto a capacidad de almacenamiento exceda 50 y 60%, ¿no? Son algunos parámetros base para el proyecto de presa. Y hay una fórmula que la vamos a ver la semana que viene de la relación entre eficiencia de carga hidráulica y eficiencia de flujo, que es dada por esta expresión K1 dividido por K1 menos K2, donde K1 es el coeficiente de permeabilidad del material natural y K2 es la nueva permeabilidad de la zona que se llama del rastrillo, que es la zona donde yo hago mi mejora de suelo. Entonces, semana que viene vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación con todos estos criterios para ver cómo aplicamos en esta presa de ejercicio todos esos criterios teóricos que hemos introducido el día de hoy, ¿no? Ahí, semana que viene, planificamos cómo va a ser el final del semestre. Y para adelantar lo que es este ejercicio de aplicación, esto que tienen aquí es una presa de tierra. Aquí ustedes tienen la zona, ¿no? Del corazón de la presa, la zona del núcleo que se proyecta con, con material impermeable tipo arcilloso. Aquí vamos a ver a 12 metros, entre 12 y 15 metros de profundidad tenemos
material bastante permeable y se está estudiando en esta zona introducir un rastrillo, es decir, cambiar material por material menos permeable. La relación de permeabilidad horizontal con relación a vertical, este material permeable presenta en la dirección horizontal 4 veces el valor de la permeabilidad en la dirección vertical, ¿no? Donde la permeabilidad en la dirección horizontal es 1 veces 10 a la menos 5 metros por segundo. Y el material KC, que ya es el material con el cual se pretende construir, ¿no?, el rastrillo, presenta una permeabilidad de 2.5 veces 10 a la menos 7 metros por segundo. Lo que se quiere en este ejercicio, tienen aquí la longitud y taludes, ¿no?, relación de taludes de la presa. Y lo que aquí se quiere es construir una red de flujo para evaluar inicialmente cuál es la pérdida de almacenamiento de agua que se tendría, ¿no?, en el caso de cuál sería la pérdida de agua que se tendría en el caso de trabajar con el material natural, y después qué ancho debería tener este rastrillo para alcanzar, ¿no?, una reducción del caudal del 70% y calcular cuál sería la eficiencia hidráulica que se tendría, ¿no? Entonces, para semana que viene intenten ustedes construir una red de flujo con 3 o 4 canales de flujo para practicar un poco y revisar un poco los conceptos estos que estamos desarrollando hasta aquí. Y semana que viene vamos a terminar de desarrollar nuestro ejercicio, viendo algunos complementos también sobre sistemas constructivos de presa de tierra con respecto al control de calidad de materiales, algunos criterios de proyectos geométricos de presas de tierra. Con esto estaríamos terminando el tema de presas de tierra. Solamente faltaría el tema de presas de hormigón. Vamos a ver si da tiempo. Pero el próximo jueves coordinamos, ¿no? Para finalizar el día de hoy, vamos a coordinar. El día de mañana tenemos la visita al laboratorio de hidráulica, ¿no? No tuve tiempo de preparar en una presentación la teoría de lo que vamos a hacer. Lo voy a hacer en lo que quede de la tarde y tal vez en la noche. Pero vamos a mantener para mañana la visita al laboratorio de hidráulica, donde vamos a hacer algunos experimentos de pérdida de energía en base a lo que habíamos visto, ¿no?, de la teoría antes del paro. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes puedan asimilar mejor esos conceptos que hemos venido desarrollando, ¿no?, de régimen crítico, supercrítico, subcrítico, que son también muy importantes en hidráulica de canales y en obras hidráulicas. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Mañana Muy nos bien. vemos en el laboratorio a las 8:30, ¿no? 8:30 en el laboratorio. ¿Ok? Por favor, botines y pantalón largo. Pueden ir de polera manga corta por el calor que está haciendo. Pero, por favor, botines y pantalón largo, sí. Sí o sí. ¿Ok? Entonces, con esto estaríamos finalizando la clase de hoy día. Mañana hacemos la experiencia y ya el próximo jueves vamos a coordinar el cierre del semestre. ¿Ok? Muchas gracias por su participación y nos vemos en el laboratorio mañana, laboratorio de hidráulica, mañana 8:30. Gracias.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego.